Comenzamos este curso para hablar de la teología moral, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. No vamos a hablar de moralina, sino de la reflexión cristiana sobre el comportamiento en cuanto a bautizados. ¿Qué significa ser cristiano? La parte práctica de la vida cristiana, por decirlo así. Vamos a comenzar con una distinción, que es ética, que es moral. Para nosotros es casi lo mismo, pero tienen dos aspectos un poco diferentes. Pero bueno, vamos a ver un pequeño vídeo de una profesora que lo va a explicar mucho mejor que yo y después continuaremos. Moral y ética, dos términos que utilizamos frecuentemente juntos y a menudo indistintamente. Son lo mismo, cómo están relacionados, en qué se parecen y en qué se diferencian. Empecemos por la moral. Todos tenemos una moral. La moral es ese conjunto de hábitos, de costumbres, de valores, de prohibiciones, de deberes, a los que todos acudimos cuando en nuestra vida diaria queremos saber qué tenemos que hacer. Todos hemos aprendido que decir la verdad es bueno, que robar está mal, que la transparencia es un valor, que ayudar a los demás y ser solidario nos hace felices a nosotros mismos. En definitiva, la moral nos está dando las respuestas concretas a cómo tenemos que actuar en circunstancias determinadas. ¿Cómo adquirimos la moral? Lo hacemos casi espontáneamente, sin darnos cuenta. La interiorizamos cuando nos educamos, cuando nos socializamos, cuando estando en nuestro entorno vemos aquello que nos permite integrarnos mejor, cuando nos comportamos como los demás esperan que lo hagamos. Los orígenes de la moral son diversos. La familia, la educación formal y no formal, los amigos, los medios de comunicación, la religión. Ahora bien, cuando alcanzamos un determinado nivel de madurez, de conciencia y de autonomía, empezamos a preguntarnos por qué esas normas son buenas y por qué tenemos que hacer lo que la moral nos manda a hacer. En este momento comenzamos a transitar hacia la ética. Si nos preguntamos por qué es bueno decir la verdad, ¿está mal siempre robar? ¿Por qué y en qué circunstancias es un valor la transparencia? ¿Es verdad que ayudar a los demás nos ayuda a nosotros mismos y nos hace felices? Estamos buscando respuestas que no son evidentes. La ética nos adentra en el nivel de la reflexión crítica y nos ayuda a encontrar razones que o bien confirmen nuestros valores, nuestros deberes, o por el contrario, nos lleven a adoptar una perspectiva distinta, obviamente siempre que encontremos buenas razones para ello. ¿De dónde procede la ética? La ética se nutre de la reflexión filosófica y de las propuestas que la filosofía ha ido haciendo a lo largo de la historia. Y estas propuestas son diversas, por eso tenemos que estudiarlas. Pero conocerlas nos ayuda a seguir haciéndonos preguntas y a encontrar razones que de otro modo nunca hubiéramos sido capaces de reconocer. ¿Cabe la posibilidad de hacer una reflexión ética o de tener unos valores morales dependiendo de qué tipo de punto de referencia tengamos? Cabe el punto de referencia personal, es decir, subjetivo, donde lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo decido, las costumbres en las que yo mismo me enredo, y esto lo hago constituirse como un criterio de verdad moral.
Y cabe la posibilidad de referirlo a otra cosa, por ejemplo, a la ideología, a la moda, a lo que digan otros, o buscar un fundamento de lo real, un fundamento de la verdad, un fundamento también del comportamiento. De cuál es la perspectiva desde la que reflexionamos dependerá de que nuestros comportamientos tengan un valor, tengan unas consecuencias y tengan unos contenidos u otros. Vamos a verlo reflejado en un vídeo que a continuación os pongo. Simplemente es preguntarnos cuál es nuestro punto de partida, nuestro punto de vista. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, «Oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia», estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5.
Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Hay una pregunta que se hace el Salmo octavo, ¿qué es el hombre? Es una pregunta importante, porque dependiendo cómo la resolvamos, pues también entenderemos que la moral no es una cuestión baladí, no es una cuestión secundaria. Si el hombre es alguien importante, entonces las conductas humanas hay que valorarlas de acuerdo al ser y a la naturaleza de la persona. El Salmo octavo llega a decir una frase que a veces se entiende mal o se ha traducido mal, pero dice que el ser humano, el hombre, es poco inferior a Dios. En algunas traducciones se dice poco inferior a los ángeles. No, la traducción literal de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, es poco inferior a Dios. ¿Es esto verdad? Porque si el hombre es poco inferior a Dios, quiere decir que tiene un fundamento en Dios. Y eso quiere decir que la moral y la reflexión ética no parten de la pura subjetividad de la persona en concreto, individual, sino que tienen un fundamento en la verdad del ser y en la verdad de la creación y en la verdad de lo que la naturaleza humana es. En la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, se dicen dos cosas muy importantes, que es el fundamento de la pregunta, ¿qué es el hombre? Y de su respuesta. El hombre, la mujer, el ser humano, está creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, es una obra personal de Dios. En los genes del ser humano está la presencia de Dios. Cada hombre y mujer, de una forma u otra, nos reflejan algo del ser de Dios. Por tanto, la naturaleza humana no surge como una seta o como un arbolito o como ni siquiera como una estrella, es muchísimo más que eso, es una creación personal. Por eso decimos que somos personas, porque somos creados en relación a Dios, en relación a alguien que nos ha dado el ser y también en relación los unos con los otros, que tenemos una fundamentación única. La Sagrada Escritura lo dice con claridad, hombre y mujer son lo mismo. Son personas humanas, creados a imagen y semejanza de Dios, sin discriminaciones, sin distingos y sin buscar ideologizaciones de ninguna clase. La creación no es más que el marco propio de la vida humana y el contexto que acoge la sublime dignidad y belleza del ser humano, hombre y mujer. La situación original del hombre, la palabra hombre es una palabra genérica, viene de humus, que significa extraído de la tierra, designa lo humano como naturaleza. Bueno, pues la situación original del hombre, de la naturaleza humana, era de inocencia y plena comunión con Dios y consigo mismo. Y en eso radica la armonía de lo creado, en la dinámica del amor, la dinámica de la relación, la dinámica del darse. Dios es la fuente vital que se da al hombre y mujer. El hombre y mujer están llamados a darse el uno al otro para constituir la única naturaleza humana en una comunión única y desde luego creada, pero en referencia a Dios. De manera que Dios se muestra en la naturaleza humana y a través de la naturaleza humana el hombre y la mujer se muestran en Dios. Y esta es la dinámica del amor, la dinámica del agape. Somos un don que Dios se da a sí mismo, a la vez Dios se nos da como un don y nosotros estamos llamados a ser un don los unos para los otros y juntos un don para Dios. Esta es la dinámica de la persona, por eso Dios es un Dios personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Nosotros somos personas porque somos reflejo de esa unidad trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creados a su imagen y semejanza. Y estamos creados para darnos los unos a los otros, y en esta dinámica, que es la dinámica de la caritas, la dinámica del amor, se mueve nuestra existencia, se mueve en la constitución de la naturaleza humana, y desde aquí se construyen las acciones humanas que están informadas por nuestra naturaleza. Por tanto, la ética y la moral cristiana se fundamentan en la naturaleza de lo que es el ser humano, lo que es el ser persona, que tiene a la vez su fundamento en el ser personal de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, lo hacemos en la clave del seguimiento de Jesucristo, puesto que en Jesucristo se revela quién es Dios y también quién es el hombre. En la carta a los Efesios, San Pablo ya dice que el ser humano es un don. Fuimos creados a imagen del Hijo, pero fuimos diseñados, no es una palabra. Dice que fuimos pensados, la expresión es, fuimos elegidos antes de la creación del mundo. Por tanto, Dios ya tenía un plan era de crearnos a nosotros para establecer una relación con alguien más allá de su propio ser. Por tanto, la dignidad humana, inalienable, es decir, que nadie puede cercenar ni menoscabar, es que estamos garantizados por Dios mismo. Surgimos de Él como una fuente y tendemos a Él como a nuestro fin. Al decir fin no quiere decir acabamiento, sino la razón de ser del ser humano es la plena participación en la vida de Dios, desde el principio de todas las cosas hasta la plena integración en Él. Por tanto, la moralidad de los actos humanos está definida por la referencia esencial a Jesucristo, donde Dios se muestra, Dios se revela, Dios se nos hace cercano, accesible, y donde el ser humano toca a Dios y lo mira con sus ojos y lo escucha con sus oídos. El seguimiento de Jesucristo, por tanto, se convierte para nosotros en la norma moral y el punto de reflexión a partir del cual construimos la ética cristiana. La teología moral no es ideología, la teología moral no es casuística, cositas que pasan. La teología moral es fundamentalmente respuesta a cómo hemos de comportarnos para que realmente podamos identificarnos como seguidores de Jesucristo. La razón, el pensamiento, el discurso se fundamenta en el seguimiento de Cristo. Por eso la construcción, la reflexión sobre los actos humanos desde el punto de vista cristiano no es ideológica, no es subjetivista, sino que parte de la objetividad de la naturaleza humana y de la reflexión de lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Lo cual a su vez nos dice de que la moral cristiana no es un capricho de nadie, sino que es fruto de lo que somos. Fruto de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser. La vida del Espíritu, es decir, la vida cristiana que está llena del Espíritu Santo por el bautismo, nos sitúa, o mejor dicho, sitúa a Dios en nuestra ser, dentro de nosotros. Dice Santo Tomás, en el hombre se da la imagen de Dios en cuanto naturaleza divina y en cuanto Trinidad de personas. Y lo que estamos llamados a ser es que Dios sea en mí como Él es en sí mismo. Somos el espacio donde Dios habita, somos el templo que Dios ha construido para sí, y todos estamos llamados a integrar ese gran templo, ese espacio vital donde Dios y nosotros somos uno. Un teólogo de nuestro tiempo, Edward Schillebeeck, lo decía muy bellamente: lo divino se presenta gratuitamente en experiencias humanas profundas. La vida humana es reflejo de la vida divina. Nuestras acciones pueden ser reflejo de la vida divina o pueden ser diabólicas, es decir, pueden ser contrarias a la vida divina.
Ese es el bien y el mal. Por eso la moral cristiana se fundamenta o se mueve en dos parámetros: el parámetro del bien y el parámetro de la verdad. ¿Qué es el bien? Lo que estamos llamados a ser, lo que somos por naturaleza, lo que estamos llamados a realizar para que nuestra naturaleza humana sea plena. Y justamente la verdad nos coloca en el centro de lo que somos. Somos hijos de Dios, tenemos una vida humana, pero que nace de una vida divina y que se orienta a esa vida divina. A partir de ahí se construye la reflexión moral, teniendo como punto de perspectiva, como llevo insistiendo, la persona de Jesucristo, el seguimiento de Cristo. Por eso todo lo que se hace y todo lo que se es en cuanto a hombres y mujeres remite a la gratuidad del don de Dios que se ha mostrado en toda su potencialidad en Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Si queremos saber cómo conducirnos como seres humanos, como hombres y mujeres, para estar de acuerdo o conformes al proyecto inicial de Dios, bueno, pues no nos queda otra que el seguimiento de Jesús, que en definitiva es un seguimiento libre y es una opción por el amor. Por eso el criterio moral es el amor, el bien del otro, la verdad que nos constituye como personas. El Concilio Vaticano II nos recuerda que gracias al don del Espíritu Santo, el hombre accede por la fe a contemplar y saborear el misterio del plan divino. Por tanto, la moral cristiana es objetiva. No se fundamenta en el capricho de nadie, sino en la verdad de la relación Dios-hombre, hombre-Dios. Y justamente el hombre cristiano tiene que estar conformado con la imagen del Hijo, con la imagen de Jesucristo. Y por tanto Dios, a través de su Espíritu, nos ofrece a todos la posibilidad de alcanzar el don máximo para el que hemos sido creados, que es la participación en la vida en Dios. Por eso decimos que la teología moral se sitúa en la vida en el Espíritu, que es la vida propia del bautizado, que por el seguimiento de Jesucristo y gracias al don del Espíritu Santo entra en relación filial con el Padre y por tanto participa de la comunión en Dios. Nuestros actos no pueden ser distintos de lo que somos. Esto es la teología moral que vamos a intentar desarrollar y reflexionar a lo largo de este curso.